Como les decía, este primer café latinoamericano tiene que ver con formación pedagógica en docentes de la salud, principalmente porque estamos en una instancia que es invitada por el Fondesit 119-0931 que dirijo yo y que tiene ese foco, ¿ya? Y yo voy a hacer una de las pequeñas presentaciones gatilladoras iniciales, y la siguiente presentación la va a hacer Mildred López Cabrera, del Tecnológico Monterrey, que cuando le toque presentar les va a contar un poquito más de quién es ella. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la primera presentación que realizo yo en esta ocasión. Bueno, les cuento. De lo que yo voy a hablar ahora es sobre formación pedagógica, oportunidades de innovación e investigación, y voy a hacer una aproximación un poco más bien conceptual, y luego vamos a hablar de algo de evidencia e investigación que tenemos al respecto. Quería partir contándoles a ustedes una experiencia que tuvimos en un congreso internacional que organizamos hace un tiempo, donde me contacté con una diseñadora, porque mi rol era pedirle a la diseñadora que diseñara el logo del congreso y diseñara los afiches del congreso. Entonces le pedí básicamente que hiciera el diseño, le di unas ideas de cuál era el foco que nosotros teníamos, enfocado en la diversidad, enfocados en la integración, en el diálogo, etc. Y ella después trae su primera propuesta, y su primera propuesta, ella lo explica al inicio, tenía como referente un auditorio. ¿Ya? Por favor, silencien sus micrófonos. ¿Ya? ¿Okay? ¿Alguien? Ya, bueno. ¿Sí? Bueno, lo que les decía es que sí, ahí está. Ya. Lo que les comentaba es que el referente que ella utilizó, el referente conceptual para hacer el primer logo del Congreso, fue un auditorio, pensando siempre en alguien que está adelante, ¿cierto? Y en personas que están escuchando a ese sujeto. Y el logo estéticamente le había quedado muy, muy bonito, pero comunicaba justo el mensaje que como Departamento de Educación Médica no podíamos comunicar en un congreso de la disciplina, que era esta idea de mantener o reificar o destacar la docencia expositiva, o la docencia más bien donde el alumno tiene un rol pasivo y hay un especialista que habla al respecto. Esto de que ella haya utilizado ese modelo conceptual como la primera idea de docencia se debe principalmente a que muchos de nosotros partimos pensando la docencia también desde ahí. Yo tengo que saber algo, tengo que ser el especialista y tengo que contarle al resto sobre aquello que yo sé, y el resto tiene que escucharlo y aprenderlo idealmente al pie de la letra. Ese esquema de docencia nosotros sabemos que está desafiado. El foco ya no está en qué tanto sé yo y qué tanto le puedo contar al otro, sino en qué tanto el otro puede aprender y qué tantos conocimientos el otro puede generar a partir de la experiencia formativa que yo voy desarrollando. Y esto tiene que ver con cómo ha ido transformándose la educación superior, pero también, y lamentablemente, no lamentablemente, pero sí de una manera no tan bella, se ha condicionado de manera más bien estructural, respondiendo a las exigencias de las agencias acreditadoras. A partir de algunas iniciativas a inicios de este siglo, como el Espacio de Educación Superior Europeo, que empieza a posicionar dentro de las exigencias de acreditación de las universidades en Europa, que ellas realicen formación pedagógica de sus académicos, se empieza a posicionar la idea de que los académicos, además de ser especialistas en su área, también tienen que capacitarse en pedagogía. En los años 80, en los años 70, si uno le hubiese dicho a alguien que un docente, además de ser especialista en su área, tenía que saber cómo enseñar esos temas, bueno, esa persona habría sido rápidamente repudiada del ambiente universitario, y de hecho las primeras voces que trataban de sostener que el docente tenía que capacitarse en pedagogía eran acalladas rápidamente, porque el sistema no estaba listo para escuchar eso. Y como les digo, ya a fines del siglo pasado, estoy hablando de los 90, empieza a aparecer esta idea de, sí, efectivamente, los docentes tienen que además saber cómo enseñar, cómo evaluar, y este es un conocimiento técnico que tienen que saber manejar, pero no, si no hubiese sido por los procesos de acreditación y por las exigencias que enfrentan las universidades de manera administrativa, probablemente no habríamos visto un esfuerzo a nivel mundial para que todos los docentes fueran capacitados en pedagogía. Y el esfuerzo ha tenido frutos. Acá tenemos unos datos chilenos de un estudio que hicimos con 495 docentes, donde, si se dan cuenta, un 75% de los docentes ha asistido por lo menos a cursos cortos en los últimos 5 años, un 73% ha asistido a talleres, y solamente un 8% reportó que en los últimos 5 años no había asistido a ninguna capacitación pedagógica.
hay un montón de dinero que se está invirtiendo de las universidades, hay tiempo que están invirtiendo los docentes, y esto está teniendo estos resultados. Efectivamente, por lo menos en docentes de carreras de la salud, muchos de ellos están asistiendo a algún tipo de capacitación en temas educacionales. ¿Ya? Ahora, el capacitar a los docentes en temas educacionales o pedagógicos implica preocuparse por 4 docentes. ¿Ya? Primero hay un docente que necesita formarse. Y la pregunta es, ¿qué le estamos ofreciendo a ese docente o qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos capacitadores? ¿Qué tipo de temas ofrecen las universidades? ¿Ya? Esos temas tienen que ver con lo que los docentes requieren saber para enseñarle mejor a los alumnos, están coordinados, por ejemplo, con los planes estratégicos de las universidades o sus modelos educativos. Eso es algo que nos tiene que preocupar. En siguiente lugar, hay un docente que participa en estas actividades de formación y ya vimos que por lo menos un 92% de los docentes está involucrado en algunas actividades de capacitación, pero no sabemos si realmente esas actividades son valiosas, están bien planificadas y tienen buenos resultados. Un primer buen resultado que deberían tener estas actividades es que los docentes efectivamente aprendan. O sea, tiene que haber un docente que se forma al final de todo esto. Y sabemos que hay un 98% de docentes que va a las capacitaciones, pero no sabemos si los docentes están aprendiendo algo. De hecho, tenemos usuarios crónicos de capacitaciones pedagógicas, donde hay gente que ha ido 4, 5, 6 veces a una capacitación sobre diseño de pruebas de opción múltiple. Entonces eso es bastante frecuente. La pregunta es, ¿va tantas veces porque no aprendió la primera vez, porque le gusta la instancia de poder compartir con otros, porque le gusta ir a la temática, o porque está esperando solamente el certificado? ¿Ya? Y finalmente hay un docente que transforma. Y eso es lo que nos debería preocupar. Además de que el docente tenga alguna necesidad de capacitación, que es satisfecha en una capacitación y que genera cierto aprendizaje, el docente tiene que cambiar su sala de clases. Que el docente aprenda es súper bonito, lo felicitamos, nos alegramos por él, pero el fin último de la capacitación pedagógica en la universidad es que exista un cambio en el aula. Entonces, en cuanto a 2 de estos temas, no tenemos tiempo para más, en cuanto a los docentes que participan en las actividades de formación, nosotros sabemos que aquellas actividades de formación que son efectivas, o sea, que generan aprendizaje y que facilitan la transferencia de estos aprendizajes al aula, tienen ciertas características. La primera es que tienen que estar bien estructuradas y bien planificadas. Luego, tienen que estar centradas en la aplicación práctica de contenidos. Si es de opción múltiple, que el docente genere un certamen. Si es de clase invertida, que diseñe una clase invertida. Si es de aprendizaje por proyecto, que diseñe una instancia formativa de este tipo. Que no sean teóricas, sobre todo porque los docentes del área de la salud tienen un marco conceptual distinto, no conocen mucho de educación algunos, y muchas veces el hecho de que yo le enseñe una técnica, una actividad nueva, genera incertidumbre, y esa incertidumbre solamente se resuelve si yo le muestro cómo se aplica en la realidad. Tienen que tener retroalimentación y seguimiento, tienen que ser variadas las estrategias que yo uso en la capacitación a los docentes, tienen que ser integrales, no solamente enseñarles la técnica, sino trabajar en la forma de pensar que el docente tiene sobre sus alumnos y su rol, tienen que ser, nutrirse del pasado, ¿ya? Eso significa tomar la experiencia del docente, sus aciertos y sus fracasos, para poder ayudarle a construir sus nuevas prácticas. Idealmente tienen que tener mayor duración, porque las que son más largas, por ejemplo los diplomados, los magísteres, los doctorados, tienen más repercusiones en el sistema de creencia del docente. Tienen no solamente que quedarse en fomentar la aplicación, sino también fomentar la reflexión, generar comunidades entre docentes, porque muchas veces el obstructor, lo que impide que el docente innove, es justamente que vive en un departamento, en una facultad que tiene una cultura que es reacia a innovar y que incluso se van a mofar o reír de él si están viendo que hace las clases distinto. Y finalmente, no es un cambio individual, sino que además de organizar a las comunidades, tiene que involucrar a la organización. Esto no lo digo yo, no lo inventé yo, pueden verlo a través de 2 revisiones sistemáticas de Yvonne Steiner y está más documentado y más explicado al respecto. ¿Ya? Hay otro tema del que yo les quería hablar y tiene que ver con este docente que se forma. Y nosotros tenemos algo de investigación al respecto sobre cómo se forman los académicos, y en algún momento en un estudio cualitativo que hicimos con 37 entrevistas encontramos lo siguiente, ¿ya? Que cuando un docente participa en alguna actividad de capacitación, lo que obtiene de esa capacitación es una nueva forma de hacer docencia. Pero esa nueva forma de hacer docencia la aprende como una receta.
O sea, la aprende como un conjunto de pasos que tiene que seguir casi mecánicamente y al que se apega de manera irrestricta. Esta receta la aprende de esta actividad de capacitación, que puede ser una capacitación formal como un curso, un diplomado, un magíster, o puede ser a través de un grupo de pares con el que el docente colabora, o puede ser a través de la autoformación, ¿ya? Pero lo interesante es que en todas esas actividades la consecuencia suele ser que el docente trata de hacerlo tal y como lo dice el libro, ¿ya? Y esto genera, cuando aprendo la receta, un apego irrestricto al seguimiento de la receta, los pasos que pide en el mismo orden, de la misma manera, con la misma cantidad de estudiantes, y este apego irrestricto a la receta siempre genera buenos resultados. El cambiar de la docencia tradicional a una innovación siempre es percibida por los académicos como algo positivo que genera más aprendizajes en el estudiante y que genera mayor satisfacción en ellos. También en el docente genera mayor sentido de competencia, y un docente que aprende algo de educación probablemente va a querer aprender más. Entonces esto genera más curiosidad a futuro para seguir aprendiendo sobre temáticas educativas. El tema es que el apego irrestricto a la receta, el saber que el ECOE se hace así, que la clase invertida se hace así, que la BP se hace de determinada manera, puede ser útil sobre todo porque facilita la transición de los docentes a nuevas formas de enseñar, pero tiene algunas dificultades cuando el docente se enfrenta a un contexto adverso, como la pandemia de COVID, o como estudiantes que tienen problemas de acceso, como estudiantes que no son tan participativos, etc. Y el docente que se aprende la receta tiene más dificultades para poder adaptarle a este contexto adverso. Para eso es importante que el docente transite a una adaptación y acción reflexiva de la receta. Y para eso necesita, básicamente, no solamente saber cuáles son los pasos que dice el libro, que dice el tutor, sino saber cuál es la concepción de aprendizaje que está a la base de la receta y cómo se supone que esa receta funciona y genera aprendizajes. Cuando él entiende ese proceso, y eso suele ocurrir cuando el docente tiene posgrados en educación, cuando el docente se ha formado de manera sistemática a sí mismo, cuando tiene grandes maestros en educación que lo ayudan, o cuando básicamente no tiene la creencia de que porque el maestro lo dice hay que hacerlo así. En todos esos casos, el docente puede transitar a esta adaptación y acción reflexiva y va a tener probablemente los mismos resultados, pero la ventaja es que se va a poder adaptar a ambientes adversos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quería dejar? De estos 4 tipos de docentes que nos podían preocupar en términos de capacitación: el docente que necesita formarse, el docente que participa de las formaciones, el docente que se forma y el docente que transforma, ¿ya? Hay algunas líneas de investigación o por lo menos inquietudes que deberíamos tener presentes. Cuando hablamos de que el docente necesita formarse, lo primero que tenemos que hacer es levantar cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes. Y esto, preguntándole al docente qué necesita saber, sí, pero también preguntándole a los estudiantes, preguntándole a la comunidad y preguntándole a los especialistas, porque el levantamiento de las necesidades de capacitación no tiene que ser reactivo a lo que se necesita ahora, también tiene que ser estratégico. Tenemos que pensar a futuro qué es lo que vamos a necesitar en los próximos 2, 3 o 4 años como escuela, como universidad y como docente. También tenemos que identificar cuáles son las necesidades de innovación en el contexto. Por ejemplo, qué rol va a tener la telesimulación, qué rol va a tener la telemedicina en la formación de estudiantes de carreras de la salud a futuro. Eso tenemos que analizarlo también. Y a partir de eso tener una idea clara, basada en la evidencia, de qué es lo que necesita un docente para formarse. En cuanto a cómo hacer las capacitaciones, necesitamos profundizar, ¿cierto?, la investigación sobre las prácticas efectivas de capacitación a los docentes. ¿Qué hace que el docente aprenda mejor? ¿Qué hace que el docente participe más? ¿Qué hace que el docente efectivamente haga cambios en el aula? Porque eso nos va a permitir diseñar mejores capacitaciones a futuro, porque se está invirtiendo mucho dinero en las universidades en formar a los docentes, y mucho de ese dinero nunca llega al aula del estudiante. En cuanto al docente que se forma, necesitamos realizar evaluaciones de impacto, considerando por lo menos los niveles de Kirkpatrick de satisfacción de los docentes, que es lo que se suele hacer. Se capacita y se pregunta si el docente está satisfecho o no, pero también enfocarnos más en si los docentes que participan en capacitaciones están aprendiendo, si realizan cambios conductuales, o sea, después de que aprenden hacen algo distinto, si esto tiene algún impacto económico y social en la universidad, en el estudiante y en el mismo docente. Y finalmente, tenemos que preocuparnos por qué es necesario para que el docente transforme. Entonces, ¿cuáles son los factores institucionales del docente, del alumno y de la capacitación
que favorecen que un docente, una vez capacitado, realice una mejor docencia. Muchas gracias. Esa era mi presentación. Vamos a iniciar de inmediato con la presentación de Mildred y después vamos a continuar. Muchas gracias, Cristian. Necesito dejar de compartir, no puedo dejar. A ver, si yo empiezo a compartir, ya te quité la oportunidad de seguir Esa compartiendo, ¿right? es la mejor. ¿Ven que el Tecnológico de Monterrey se llama así por algo? Muchas gracias, Mildred. Sí, no, cuando necesiten que le cambie a su Zoom algo, alguna función, me he vuelto experta estos días, que he estado participando en clases con los chicos y todo me ha pasado mientras trato de compartir con ellos una presentación, se va al internet. Así que bueno, así es el negocio de las gelatinas. Les quiero platicar hoy de 3 puntos y una anécdota o una historia, continuando con la reflexión que nos traía Cristian hace unos momentos. Creo que voy a apagar mi cámara porque veo que se está atrasando un poco la señal. Si en algún momento hay un problema con mi audio o con las filminas dejan de moverse, por favor, háganmelo saber. El punto número uno, que quería hacerles una reflexión al respecto, es que desde el punto de vista de desarrollo de la facultad, de desarrollo de los profesionales de la salud que participan en docencia, la primera visión que tenemos es una visión desde la institución. Y cuando queremos hablar de esta visión nos referimos a capacitación. Y es la idea que tiene la escuela o la universidad sobre qué tienen que saber los profesores para dar sus clases. Y hay modelos dentro de cada una de las instituciones. Yo acá les he puesto una filmina con el modelo del Tecnológico de Monterrey y por ahí viene un código QR que es la referencia del artículo, en este caso creo que es un capítulo del libro que les estoy platicando. Y nosotros como institución definimos estas como grandes áreas de desempeño o de trabajo donde tendrían que estar nuestros profesores. La primera habla sobre habilidades básicas de diseño instruccional. Nuestros profesores participan en el diseño curricular. Ahora mismo estamos trabajando con un nuevo currículo que se llama Aprendizaje basado en retos y nuestros profesores tenían que estar listos para trabajar en ese gran proyecto. Una siguiente competencia habla de que ellos sean capaces de desenvolverse en la docencia en el entorno clínico. Otra habla de retroalimentar y evaluar el desempeño, el manejo de tecnología educativa, el educar en principios de bioética y profesionalismo, promover la cultura de la calidad y seguridad de la atención y pues es como tratar de garantizar los mínimos que tiene que tener un buen docente. Y ahí empezamos con una discusión muy interesante, ¿qué es el buen docente? Nosotros tenemos una encuesta iba a decir, de evaluación de la calidad de la docencia, pero a veces se queda como en una encuesta de satisfacción del cliente. Y ahí empezamos a preguntarnos, ¿qué es un buen docente? Por ahí, cuando estábamos haciendo esta elección de competencias mínimas que tiene que tener un docente, entró una nueva directora al Departamento de Ciencias Básicas que la admiro muchísimo y aprovecho para mandarle un saludo, que sé que a lo mejor está por ahí, la doctora Belinda Carrión, y ella decía, híjole, es que estoy viendo la plana de profesores que tengo en el departamento y veo que los profesores más experimentados que participan en todos los grandes proyectos de la institución están a punto de jubilarse el próximo año. Entonces yo necesito hacer ajustes, pero ya. ¿Qué profesores necesito contratar? Se acerca con uno de los departamentos, el departamento de talento y cultura, que es como el departamento de recursos humanos en cualquier institución, y ese departamento le aconseja, no, pues tú tienes que contratar a los profesores que están más preparados. Eso se traduce en que tengan muchos títulos que avalen sus competencias. Y eso pues es una medida de lo que podría ser la calidad que ellos dan,
Pero si le preguntamos a los alumnos, dicen, estos profesores súper capacitados, doctorados en el extranjero, no siempre tienen las habilidades de comunicar en un lenguaje sencillo que el resto de las personas mortales podamos entender. Entonces, quizás necesito una persona que además tenga una maestría en docencia, o que haya tomado un curso al menos muy básico de habilidades docentes. Y empezamos a ver a través de las entrevistas informales con los chicos que había una gama de profesores que les gusta ser docentes. En algún momento tomaron la decisión de que querían ser docentes y ellos no hay que exigirles nada. Cuando hay un taller nuevo, van y se sientan, o inclusive van y piden, ahora quiero tomar un curso de tecnología educativa, vi esta cosa de realidad virtual, hay algo en medicina, y son casi los que van empujando la agenda de capacitación. Y bueno, en ese momento estaba yo iniciando mi tesis doctoral, y ahí es el segundo punto que quiero hablarles hoy, que es el tema de identidad docente de los profesionales de la salud. Y como resultado de mi tesis doctoral, hablábamos como de esta cultura que se va creando al interior de las instituciones formadoras en salud, en hospitales, en las clínicas, de, de que puede ser a favor o puede ser en contra, puede ser un obstáculo bárbaro en el tema de apropiarse de esta identidad docente. Y ahí propongo un modelo de cómo se va observando esta cultura en los profesionales de la salud. Voy a empezar a platicarles sobre el primer dibujito que se encuentra hasta nuestro lado izquierdo. Aquí vemos a 3 profesionales de la salud trabajando cada quien por su cuenta. Este nivel le hemos llamado individual. Entonces tenemos un profesor que es buenísimo, pero es el llanero solitario, le decimos en México. Hace todo solo. Entonces se cansa porque le dedica a veces tiempo en su fin de semana, recursos, plata de su propia bolsa, porque quiere llevar a los estudiantes a participar en una comunidad alejadísima para que tengan esa vivencia y que se vuelva en un aprendizaje significativo. Estos profesores yo los veo como un muy buen modelo que necesita tener cerca a otros profesores que poco a poco se van a ir inspirando y bueno, tratar de apoyarlos para que no se nos cansen, enseñarles que hay otro camino, que no tienen que hacer todo solos y pueden trabajar en un equipo interdisciplinario, ¿no? Y empezar a delegar algunas actividades. El siguiente modelo, el modelo de tribu profesional, estoy segura que muchos de ustedes lo han vivido en carne propia, y este modelo habla de que trabajamos todos los gines con los pediatras con los pediatras o por departamento, todos los de básicas con los de básicas y los de clínicas con los de clínicas. Entonces, si el departamento de pediatría organiza una capacitación, oye, arrasamos con 100 pediatras, van a estar ahí, pero no integro a otros departamentos que pudieran verse beneficiados de la experiencia y eso resulta en proyectos muy homologados. Entonces, de repente nos frenamos, no estamos innovando, proponiendo algo nuevo y también resulta algo cansado. El tercer modelo que les quiero platicar el día de hoy es el de orientación a objetivos y este habla de un equipo que se ha empezado a integrar por la visión de otra persona. Vamos a imaginar un grupo de profesores que tienen que trabajar en el rediseño curricular. Entonces, no es una decisión quizás voluntaria. La mayoría de las veces es un jefe que va y te asigna, este es el proyecto y tienes esta cantidad de meses o a veces semanas para hacer un entregable. Y el problema con ese tipo de cultura o de colaboración es que una vez que termina el proyecto, se acaba la colaboración porque pues yo estaba aquí solo por compromiso. ¿Qué me gustaría ver en todas las escuelas de medicina donde tenemos participación? Es el modelo del lado derecho, que es un equipo, que es una comunidad de gente motivada, en algún momento tomó la decisión
y empiezan a trabajar en cambiar, en evaluar, en mejorar, en integrar la docencia que estamos haciendo para los profesionales de la salud. Y esto no quiere decir que todos estamos súper felices todo el tiempo y súper motivados todo el tiempo por hacer proyectos fuera de nuestro horario laboral. Sí tenemos como altas y bajas y crisis donde no estamos seguros de nuestra identidad como docentes, pero si hacemos un promedio de todos los valles y los picos de esa identidad, vemos a alguien que se ha apropiado de esta faceta como docente. Y bueno, yo les he platicado que les quería contar una anécdota y voy a salir de compartir un momento porque me encanta ver las caras de todos y ahora solo puedo ver la cara de una persona. Entonces voy a salir un momento. Y por ahí vieron mi filmina y quizás ya fue un spoiler alert, donde verían unos fuegos artificiales. Estamos hacia el cierre del año y se viene toda esta onda muy romántica y nostálgica de pensar en qué he hecho este año. Y bueno, al final del año en mi casa, yo creo que esto sí es algo que compartimos en Latinoamérica, es esta costumbre de las uvas, ¿no? Y cada uva es un deseo y es la oportunidad de reinventarse y la oportunidad de reflexionar qué he hecho bien. Definitivamente me gustaría reintegrar esta práctica el próximo año y qué práctica pues no me hizo bien, ¿no? Eso de comer pura comida chatarra este año me ha aumentado un par de kilos definitivamente. Y yo he tenido esta oportunidad que yo creo que es como oro puro al cierre del año académico, donde hacen una evaluación del desempeño. Entonces, hace algunos años tuve la oportunidad de participar con mi jefe, el decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y espero que algún día tenga la oportunidad de visitarlos en persona. Mi jefe es un hombre alto, así corpulento, es norteño, habla muy fuerte, ¿no? Entonces, te transmite efectivamente lo que quiere decir. Entonces me dice, bueno, pues te fue bien, me gustaría que mejoraras en esto, trabajes en esto ya no lo hagas, te quita mucho tiempo, te hace sentir cansada y no da resultados. Entonces me avienta una de esas curvas que, para las que uno no está preparado y me dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y yo pues yo traigo algunos puntos que revisar contigo en la agenda, ¿eso qué te refieres? Y me dice, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser de grande? Y le digo, uy, ¿cómo? ¿Aquí dentro de la institución? Bueno, pues yo quiero esta posición, ¿no? Y me dice, no, yo quiero que me platiques ahora 3 modelos de personajes como los que tú quieres ser. Y bueno, yo empecé a nombrar con todo el cariño de mi corazón a los profesores que habían participado en mi formación universitaria, los que habían participado en la maestría y son profesores queridísimos que todo el mundo conoce al interior del Tecnológico de Monterrey y me dice, ok, entiendo que tú los estimes, pero yo te pido, ¿quién quieres ser como persona? No, ¿quién quieres ser dentro de la institución? O qué escalera quieres alcanzar en tu nivel profesoral. Entonces, ¿qué quieres ser dentro de 15, 20, 25 años? Y fue, uy, se puede quien sea, personajes vivos, muertos, caricaturas de película. Me dice, sí, ¿quién quiere ser? Mándame un mensaje más tarde. Entonces, obviamente me quedé pensando, ok, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser yo dentro de 15, 20 años? Y pues es una pregunta muy dura. Yo estaba muy tranquila ahí con la calificación que me habían dado. Y de esa pregunta yo llegué a 3 nombres que son las personas que están aquí en las fotografías. En el lado izquierdo está Ananta, él es el director del Instituto MGIP, el Mahatma Gandhi Institute, que investiga temas de paz, de desarrollo sostenible. Él está en Nueva Delhi, en UNESCO. Tenía también a Mo. Mo es un ingeniero increíble, trabajaba en Google X, o sea, no solo en Google, sino en la parte más innovadora de Google. Y ya hace un cambio y se convierte en embajador de la felicidad. Y bueno,
Él se ha convertido en una especie de misionero de lograr al menos 1 billón de personas felices. ¿Y cómo logras eso, no? Ese es el tamaño, el calibre de la meta que tenemos que ponernos. Y la última persona que tengo por acá es a Audrey. Audrey quizás sea la más conocida. Y yo me fui a ver como sus historias de vida. Regreso con mi jefe y le cuento, quiero ser cualquiera de estos tres. Y me dice, ok, ¿qué han hecho ellos en su vida que los ha preparado para estar ahí? Y yo le empiezo a decir, no, es que ellos estudiaron su carrera en esta universidad en Londres. Y no, es que ellos son directores de un instituto internacional que tiene millones de recursos para hacer sus sueños realidad. Y dice, bueno, pero en algún momento tuvieron que empezar, ¿no? O sea, eran personas como tú y como yo. ¿Qué experiencias de vida los llevaron a estar ahí? ¿Crees que un programa de capacitación docente los preparó? Dijo, ¿qué carrera, qué avenida docente quieres? ¿Quieres ser, eh, no sé, evangelista de la paz? ¿Quieres ser director de un instituto nacional? ¿Quieres cambiar el mundo? Eso rara vez va a estar al interior de las universidades. Y eso me da pie para hablarles del tercer punto de la presentación de hoy, que es el desarrollar nuestro propio plan. Un plan de desarrollo que va muy ligado a la parte profesional de la parte personal. Y el punto número uno tiene que ser un hábito que es el que está como en grisecito medio por ahí, que se llama autoestudio. Y el autoestudio, pues no hay un libro que yo haya encontrado que se llame Educación Médica o Educación de Profesionales de la Salud, que se actualice solo estando en mi librero. O sea, es una práctica constante. Lo que está publicado se empieza a caducar muy pronto. ¿Qué implica? La lectura de libros, lectura de artículos, buscar nuevas apps. ¿En dónde? En el Internet, preguntando. Un punto que lo he puesto al final para enfatizarlo lo suficiente, que es platicar con alumnos. Aquí en la sesión me acompañan dos de grandes alumnos, de nuestros alumnos en el Tecnológico de Monterrey, que tienen ese sentido arácnido de decir, creo que esto es lo que necesito. Acercarte con los alumnos puede ser una experiencia reveladora. Se requiere mucha humildad, pero tenemos bastante que aprender de ellos. El punto número 2, o inciso B que aparece por acá, tiene que ver con los entrenamientos. Ahí ponemos todos, un PhD, una maestría, un fellow, diplomado, cursos MOOC, conferencias, talleres, y quisiera enfatizar lo suficiente que eso no nos va a hacer mejor docente, no nos va a hacer mejor profesional. Yo he visto a tantas personas con PhDs, 2, 3 PhDs, y no pueden llevar algo a la práctica, porque se han quedado en estudiar, en entregar un resumen, entregar un cuadro comparativo, pero ese conocimiento no se ha activado, no ha llegado a la práctica y carecen un montón de habilidades que son bases para poder hacer la educación transformacional que platicaba Cristian hace un momento. El tercer elemento que encontramos por aquí tiene que ser las comunidades. Las comunidades pueden ser presenciales, una vez que se acabe este detallito de la pandemia, quizás participar en un grupo de enfoque, en un journal club, alguna asociación, membresías a nivel internacional, pero una muy buena que me han pasado el tip y yo quisiera compartírselas ahora es Twitter. Vamos a buscar los 3, 4 journals donde queremos estar. Sigan al editor en jefe, sigan a la página que tiene el journal y sigan a los evaluadores que participan ahí. Están ahí porque tienen algo de experiencia. A mí me encanta seguir en Twitter a estos colegas porque me estoy enterando, aunque yo empiece apenas a hacer el hábito constantemente, de qué están publicando, qué es lo novedoso, qué eventos va a haber, si hay una conferencia o simplemente sus puntos de vista personal, criticando a veces cosas ajenas a educación médica, el manejo del COVID, que si ganó su equipo de fútbol favorito, y me doy cuenta que en el fondo son igual que yo,
y me parece como aspiracional, ¿no? El estar cada vez más cerca, más empapada del tema. Y el último punto que nadie te habla y nadie te va a ofrecer es las experiencias. Y yo lo he puesto al centro de este esquema y esta parte da miedo porque hay que liderar proyectos, primero quizás coordinando un par de colegas, luego proyectos departamentales, quizás coordinar un evento como estos, una mesa redonda, un taller, de repente coordinar un proyecto de atracción de fondos, integrar universidades dentro del mismo país y eventualmente hacer un proyecto internacional. Y no sé si no sé si nada más en México se diga así, ¿no? Como que te aventaron a nadar y así aprendiste a nadar. Evidentemente sería bueno que ya para cuando se avienten a una de estas experiencias ya hayan hecho los 3 puntos previos, ya hayan hecho una lectura, a lo mejor ya tengan un curso formal, ya hayan participado en grupos, evalúen trabajos, porque eso les va a dar mucha confianza y una idea, el vocabulario de qué es lo que tienen que hacer. Pero no hay mejor escuela que hacerlo. Yo les aconsejaría que también cuando se integren a estas experiencias se acerquen a un mentor, a una guía, porque las dudas que nos van saliendo, entre más rápido las podamos resolver, más va a ir avanzando el proyecto. Y luego, después de platicarles este modelo, quisiera que hoy hagamos un acuerdo aquí y ahora le he llamado, y es que de cada una de las categorías que les he hablado, el autoestudio, los entrenamientos, las comunidades y las experiencias, ustedes se lleven esta tablita y no tiene que ser ahora, quizás es algo que les va a tomar varios ciclos, el definir y el comprometerse a hacerlo. Pongan una meta que es como en algunos momentos va a ser una competencia, una habilidad que quieran desarrollar y que propongan una forma de alcanzarla a través de los recursos que tienen a nivel local y a nivel regional. Y eso me refiero porque a veces el tema del idioma para mí era una barrera. Entonces decía, bueno, voy a empezar a leer, necesito actualizarme en temas de educación médica, entonces esto va a ser algo de autoestudio, es mi meta este año. Y a nivel local o regional quiero conocer un journal que aquí en México seguimos mucho, que se llama Investigación en Educación Médica, que está editado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y está muy fácil porque está en español. Pero también pues me quiero retar un poco más. Entonces, este año también quiero poner una de nivel internacional. Entonces, me voy a proponer estar actualizando en otro idioma, que es el inglés para mí. Y así nos vamos con cada una de las categorías. ¿Por qué quisiera que fuera nuestro acuerdo este año? Porque si no ponemos metas, si no ponemos fechas, si no nos estamos presionando nosotros, a nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Esto es algo muy personal y es independiente al departamento donde estemos trabajando o la universidad donde hagamos nuestros estudios. Me decía mi jefe, esto es un trabajo. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Cómo vas a trascender? Aprovechando la temporada donde nos encontramos, creo que es una buena pregunta para que nos llevemos todos de tarea. Muchas gracias, me he excedido un poco del tiempo, Cristian, lo lamento. Gracias, Mildred. Yo creo que fue muy, muy enriquecedor el ejercicio final y la presentación en general. Así que